Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vengo para reaccionar a un videíto que me pasaron de los pastores Marcos y Fernanda Brunet que hablan sobre escatología. Me encantó el video, me lo pasó una profe muy conocida de teología. Estuvimos charlando y nada, me vi en la necesidad de tenerlo que reaccionar porque está bueno el tema que tocan, muy importante. Pero también está bueno para contraponer algunos puntos, también desde la postura que ha asumido la iglesia, por lo menos la mayoría de las iglesias, para no caer en una falacia de generalización, la mayoría de las iglesias, por lo menos de América, los últimos 200 años. Y te diría que algunas partes de Europa también. Entonces, hoy los chicos con su ministerio están en una postura escatológica un tanto distinta a la que ha asumido la iglesia tradicionalmente. Cuando digo tradicionalmente no quiero decir que sea una tradición, sino que es una doctrina que ya la venimos sosteniendo hace ya varios años. Entiendo que ellos están con una postura, una perspectiva distinta y por eso me vi en la impuesta necesidad de poder coincidir en algunos puntos, discrepar en otros, siempre en la medida que podemos, ¿no? A la luz de la palabra de Dios. Tanto los chicos como yo y como cualquiera que estudie escatología desde el corazón y desde el espíritu y con una sola visión que es la cristocéntrica, siempre vamos a querer la edificación del cuerpo, nunca competir ni pelear ni tratar de convencer al uno al otro, sino con total respeto, entendiendo que la voluntad de Dios es progresiva y a medida que se acerque el final de todo vamos a ir teniendo mayor iluminación en algunos puntos. Lo vamos a ir viendo y vamos a ir pausando y bueno, yo tomé algunos apuntes porque ya lo vi el video, obviamente lo estuve viendo y estuve tomando notas y demás como para después reaccionarlo ya con todo sobre la mesa. Así que vamos a irlo viendo y reaccionando, parando cuando sea necesario. Bienvenidos al penúltimo episodio de Tiempo de Mesa de este año y vamos a hablar acerca del fin del mundo. Los discípulos preguntaron a Jesús en Mateo 24 cuáles serían las señales de su regreso y del fin del mundo y Jesús se tomó un buen tiempo para contestar, que es lo que la Biblia llama del sermón profético. De esto queremos hablar, queremos contestar algunas preguntas, Fer y yo, que ha sido algo que ha ardido en nuestro corazón. Cuanto más nos hemos enamorado de Jesús, también nos hemos enamorado de su plan. Por lo cual, entender los últimos tiempos no es para curiosos ni para eruditos, sino para enamorados de Jesucristo. Si querés enamorarte más de Jesús, quédate con nosotros en la mesa hasta el final, que vamos a hablar, sí, que lo que está pasando ahora de guerras, rumores de guerras, pestes y todos los conflictos, terremotos, y esto tiene que ver con el fin del mundo y con el regreso de Cristo. Vamos a hablar también de la importancia de estudiar los últimos tiempos. Vamos a hablar de 5 mitos escatológicos que vamos a derribar todo argumento que se levanta contra. Bueno, ahí nos vamos a parar un poco en alguno de esos mitos, o como Marcos le denomina mitos. Conocimiento de Dios. Y por último, vamos a dar nuestra postura, lo que hemos interpretado en las Escrituras acerca del arrebatamiento. Me gustó la aclaración esa, nuestra postura, ¿ok? Así que quédense con nosotros hasta el final porque no es un tema para un reel o para un TikTok rápido. Necesitamos ir profundo en las Escrituras, por lo cual les recomendamos que tengan su bloque de notas, su Biblia en mano y vamos a comenzar el tiempo de mesa. Y un buen café. O un mate para los que son argentinos. Bueno, vamos a adelantar un poco. Bueno, bienvenidos a este tiempo de mesa. El único objetivo que tenemos es que al terminar esta charla, tu corazón esté ardiendo de amor por Jesús y tu corazón... Entonces, primero les contamos cómo es... Perdón, voy a ir adelantando un poco porque quiero ir al punto. Eso se despertó en nuestro corazón. Habla del primer amor. El primer mandamiento es el primer amor en el primer lugar. Y es interesante que las dos personas que son llamados íntimos o amados en la Biblia, Daniel y Juan, son los que más se les reveló los últimos tiempos. Daniel de 7 a 12 y Apocalipsis dado a Juan es muy interesante, tiene muchos detalles. ¿Por qué? Porque entender los últimos tiempos es cuestión de amor. Sí, es muy necesario aclarar esto. Eso es muy bueno. No queremos charlar simplemente con gente erudita que solamente está queriendo buscar cómo rebatir argumentos, Muy importante lo que dice Fernanda ahí. posturas. No es eso.
Esto se trata de amor y esto se trata de un tema que Dios revela. Cuando Dios abre este tema es porque hay gente que Él considera que lo aman. Él percibe cuando hay amor y Él abre este tema, como lo hizo con Daniel y como lo hizo con Juan. Son las dos personas que Dios mismo le manda a decir a través de los ángeles, eres muy amado. Y después de eso viene la revelación. Y Juan es llamado el discípulo íntimo, el discípulo amado. Sí. Entonces por eso te invitamos a que tu corazón arda por Jesús, para que podamos meter... Cerca, ni con curiosidad, para decir, bueno, quiero saber, quiero tachar este tema, a ver cuáles son las señales de los últimos tiempos, o como para decir, quiero herramientas para pelear por vos. Bueno, eso aclara que no lo hacen para dar herramientas para pelear, ni simplemente para evacuar curiosidades. Está bueno. Escatológicas. Este no es el espíritu. Miren, la única vez que aparece explícitamente la palabra Maranata en la Biblia es en 1 Corintios 16, 22. Así es. Quiero leer con ustedes. 1 Corintios 16, 22. Bueno, sí, después lo es leo. la base del evangelio de Jesucristo. Es muy interesante. Exactamente. Entonces, hablar del Cristo fin de los viene. tiempos, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Por eso nosotros decimos, necesitamos predicar el evangelio completo de aquel que era, que es y que ha de venir. Muy bueno. Entonces, terminando la carta de Corinto, Pablo dice, el apóstol Pablo, que Nos sea adelantamos. anatema, que sea maldito. Va a quedar claro que solo va a haber dos tipos de personas en la tierra, el que ama y el que no ama, y está bajo maldición. El que ama, el que no ama, el que cree, el que no cree. Es real eso. Entonces, Maranata no es una cuestión de curiosidad o de querer racionar todo, es cuestión de amor. Por lo cual, si querés Bueno, vamos adelante. avanzar, A ver, entonces, vamos con queremos- el primer punto. Primer punto, que va a llevar varios puntos dentro de este punto. Una de las preguntas que queremos que vos te quedes adentro tuyo, porque queremos que salgas con preguntas, es ¿por qué hay que estudiar Maranata? ¿Por qué estudiar el fin de los tiempos? No es una moda, no queremos que entres porque muchos entraron, queremos que entres, que vos te preguntes, ¿por qué tengo que estudiar esto? Bueno, nosotros te vamos a contar lo que nosotros queremos de por qué hay que estudiar esto. Primero es porque el Espíritu Santo, a lo largo de toda la Biblia, tiene dos clamores. Son dos veces que aparece el clamor del Espíritu. El Espíritu clama Abba y el Espíritu clama ven. Ven. Si nosotros estamos unidos al Espíritu, clamamos ven porque es lo que está clamando el Espíritu. Bueno, y les vamos a dejar estos versículos para que ustedes vean. Adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Siempre que aparece el clamor del Espíritu, aparece unido. Por eso dice clamamos Abba. 22, 17. Muy bien. Segundo punto, ¿por qué estudiamos Maranata? Porque algunos dirán, bueno, no hay que estudiar eso, mejor enfoquémonos en hoy. Tendríamos que tirar casi toda nuestra Biblia entera a la basura si no estudiáramos este tema. Tal cual. El segundo punto es porque en el corazón de Jesús está el día de su regreso. Y eso figura en Isaías 63, corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. O sea, Vamos adelante. es un día que solamente en el Nuevo Testamento se menciona más de 60 veces, que es Sí. el día de su venida. O también figura como el día de la venganza, el día del Señor. Figura de muchas maneras, con muchos nombres diferentes, pero se refiere al día en que Jesús va a venir. Bueno, acá hay una primera cuestión que quería señalar. Muy bueno lo que dicen, que es necesario estudiar lo escatológico, ni para infundir miedo ni nada, sino porque es parte fundamental del plan de Dios. De hecho, cuando se escribió la Biblia, una quinta parte, antes de que venga Cristo, una quinta parte era profética. Ya luego de que vino el Señor Jesucristo, una cuarta parte de la Escritura sigue siendo profética. Por consiguiente, no predicar del regreso de Jesús y del final de los tiempos es hacerle violencia a la palabra en algún punto, y es mirar mucho las cosas que se ven, más no las que no se ven, como dice Pablo en Corintios. Entonces, quiero marcar algo ahí que dice Fer, que habla del día del Señor, el día de Yahvé, el día de la venganza, el día de angustia para Jacob, el día de la ira. Está 65 veces en el Antiguo Testamento y unas 19 veces en el Nuevo Testamento. Este día del Señor no hace referencia a un día de 24 horas. Recordemos que el tiempo eterno de Dios es muy distinto al tiempo cronos con el que nos dio a nosotros para manejarnos. Por ende, un día para el Señor bien pueden ser 1000 años y 1000 años pueden ser un día. No digo que esto sea así, sino que cuando habla del día grande y terrible del Señor o el día de la venganza, no es un día de 24 horas, sino que es un periodo a lo largo del cual se van desarrollando distintos eventos dentro de ese gran día y terrible del Señor. Dentro de ese periodo está el arrebatamiento, todo lo descrito en Apocalipsis, con los juicios de la ira de Dios sobre las naciones,
los sellos, las trompetas, las copas, el surgimiento del cuerno pequeño que dice Daniel, que es el anticristo, la bestia que dice el Apocalipsis. Bueno, después la parucía, es el descenso del Señor Jesucristo, que dice Zacarías, poniendo los pies en Sión. Bueno, todos esos acontecimientos, eventos, están incluidos dentro del gran día del Señor. O sea que no es un día, el día del Señor, sino que es un periodo que dentro de sí contiene distintos eventos. Te diría que culminaría con el cielo nuevo y la tierra nueva. Seguimos. Si esto no fuera importante, no llevaría tantas Bueno, menciones en la Biblia. ahí habla de la importancia de estudiar escatología. Vamos a adelantar. Entonces, enemigos bajo sus pies, va a venir. Todos los profetas profetizaron esto. El auto, que va a venir bendición económica. Me gusta esa parte. Entonces es el tercer punto. Todos los profetas profetizaron esto. Si hoy escuchas un profeta que profetiza otras cosas como con quién casarte, cuándo cambiar el auto, que va a venir bendición económica sobre tu vida, pero no habla de la profecía que toda la Biblia habla, entonces hay que dudar de ese ministerio profético. Tal cual, banco full. Porque la voz es una sola. Dios hablaron del regreso de Cristo. El espíritu de la profecía es Jesús, dice Apocalipsis. Entonces, ¿cómo la iglesia primera tenía como fundamento la venida de Cristo y hoy no vamos a tener la venida de Cristo como parte doctrina? Dos. Elisa comienza diciendo, explicando el Pentecostés, como todos están diciendo después del Señor, él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Increíble. La primera palabra apostólica, la primera predicación de la iglesia era citando a un profeta que ya estaba hablando que todo lo que está pasando en la tierra va a tener un día, que después en Hechos 3 aclara que es el día de la restauración de todas las cosas. Cuando Jesús regrese. Perdón, una aclaración. Algunos me pueden decir, y bíblicamente, ¿dónde decís que un día puede no significar un día literal? Bueno, por ejemplo, en 2 Corintios 6, 2 o 22, no me acuerdo, perdón, 2 creo, dice, habla del día de salvación. Hoy es el día de salvación. Bueno, sabemos que la salvación no ocurre en un solo día en sí mismo, sino que la salvación incluye diferentes procesos. Primero, y lo inmediato, es la regeneración, el nuevo nacimiento, en donde se produce la justificación, que es una posición legal que recibimos para estar aceptos frente al Padre. Luego sigue el proceso de la santificación que se lleva a lo largo de toda la vida, y finalmente la glorificación del cuerpo, cuando se nos dé un cuerpo nuevo para reinar con Cristo. Todo eso hacia la salvación. Entonces, cuando se habla del día de salvación, obviamente que está hablando de la obra redentora. Eso para ilustrar que el día del Señor puede incluir, y de hecho lo hace, otros eventos dentro de sí, y que no habla de un día per se. A ver, porque es la restauración de todas las cosas, porque esto es una esperanza concreta, es como una línea de llegada, hacia dónde está yendo la predicación del Evangelio, que el fin de la gran comisión es el reino de los cielos en la tierra. Así el es. apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Voy a adelantar. También hay dos cosas que Jesús dijo, aprendan. En todo lo que él enseñó, dos veces, ¿eso lo mencionaste? No, todavía no, vamos a decir dos después. cosas dijo, aprendan. Aprendan de mí que soy manso y humilde, que pareciera una contradicción, ¿no? Pero él puede decirlo. Y lo segundo fue, aprendan de la higuera, las señales de los últimos tiempos, en Mateo 25. Entonces, tenemos que aprender las señales de los últimos tiempos. Si Jesús dijo aprendan, yo lo voy a aprender. Otro de los motivos por qué estudiar esto. En la Biblia hay 150 capítulos que hablan y apuntan al reino. Bueno, sigue tocando el tema de la importancia de la escatología, la cual comparto el 100. Después véanlo ustedes eso. Voy a adelantarlo. Su segunda Fer, hablo del Espíritu Santo, es lo que la Biblia dice. 200 veces en el... Me quiero parar más en los mitos que tocan los chicos. de Jesús, sus principales 3 sermones, él tuvo 3 sermones, 3 predicaciones, que fueron las principales. Esas... Sí, creo que son 5 igual. Son 5 los sermones, los discursos del Señor Jesucristo. Pero bueno, entiendo que dice los 3 principales. Para mí los 5 son principales, pero bueno, al margen. 3 enseñanzas, Mateo 24-25, la escatología de Jesús. Era unión de lo que vendrá cuando Él venga. En el reino, el que aceptó a Cristo por medio de la cruz, Él nos dio acceso al Padre. Adelante. Ya tiene acceso al reino de los ángeles. Así es. Otro de los puntos es porque toda la creación... Lo voy a adelantar mucho ahora. Los que están a nuestro...
Otro es porque todo lo que aún vemos es sombra de lo que ha de venir. Y esto dice Colosenses, igual, aquellos que les gusta entrar 20. Es el Dios de paz en breve aplastará después Dice, de la cruz. Después de la cruz, dice, Sigo en adelantando. breve, lo cual es para esta vida, somos los más dignos de lástima. Somos más miserables. Esto injusto. No sé en qué país vivís, pero en Argentina vivo viendo noticias y veo injusticias y con todo mi ser busco yo traer justicia, pero aún así hay cosas que no llegamos a hacer. Ahí está hablando de que el reino, si bien ya lo tenemos nosotros, todavía no se ha materializado, es real. Solamente está de una manera espiritual en nosotros y somos nosotros los que lo establecemos en nuestras esferas en la medida que se nos ha permitido. Pero va a llegar un día en el que el reino de Jesucristo se va a establecer para siempre. Que solamente van a tener su merecida justicia. Vamos a ver por qué es importante estudiar específicamente en derribar argumentos que se levantan contra el Bueno, ahí empiezan los mitos. Vamos a ir viendo uno por uno. conocimiento de Cristo. Eso dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos que se levantan todavía. No era el café. Derribando argumentos, no derribes café. Vamos a derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevan a cautivo todo pensamiento a la obediencia. Ojo con esto, ¿no? Que digamos que tenemos que derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. No estamos hablando de derribar argumentos de los que tengan una postura distinta a la nuestra. No se trata de eso, ¿no? Siempre es contra el heterodidascaleo, el otro evangelio. El derribar argumentos. No es que yo voy a hacer un video para derribar los argumentos de Marcos o Marcos va a hacer un video para derribar los argumentos de otros. No es eso, ¿no? A Cristo. Por lo cual hay tradiciones que alguien enseñó y creemos que fue así porque alguien lo dijo o porque en mi línea ministerial siempre dijo que es así. Por lo cual quiero decir algo muy importante. A partir de ahora vamos a tocar algunos temas escatológicos. ¿Qué es escatología? Bueno, Estudio. el estudio de Es las muy cosas importante finales. que sepan eso. El entender el fin, cual la escatología cree que no hay vida después de la muerte. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Que la muerte no es el fin, sino que viviremos esa. Yo Me estoy adelantando para ir al primer mito. Esa es la importancia para nosotros. Mucha gente que no le interesa este tema no se da cuenta de lo que está por venir. Hacer cosas concretas se van a cumplir de tu vida. Y la escatología general es el entendimiento del fin del mundo, que es de eso que queremos hablar también. Por lo cual, en el nombre del Señor Jesús, vengo a decir a todos los que están mirando hasta acá, si tenés alguna postura diferente, Ahí está. Esto bueno lo que dice ahí. si crees algo de otra manera y que lo que vayamos a decir a partir de ahora quizás te ofenda o quizás no te guste, solo te pido un favor, que si no estás de acuerdo con lo que vamos a decir, que escribas acá en los comentarios Sí. tu sentir, tu opinión, tu perspectiva, pero con la Biblia, con algunos ejemplos bíblicos y queremos Y leer. con respeto. Exactamente, y Con con la mucho Biblia y respeto. con Si vas a tener respeto, bienvenido. Sí. Nosotros Nos no- gusta la gente que puede opinar diferente, son muy bienvenidos y queremos leerlos. Eso es muy importante. Y no estamos acá para discutir o dañar el cuerpo de Cristo. Al revés, nuestra escatología es Cristo. Banco eso. La escatología es cristocéntrica. Y quiero que sepan eso. Eso no nos puede dividir. El fin de todo es que Cristo va a reinar. El fin de todo, ¿por qué es Cristo? Porque la Amén. Biblia menciona que Jesús es alfa y omega. Pero ¿qué tiene que ver con el día del Señor? Un fin, la historia cronológica, pero Dios va a hacer nuevo cielo y nueva tierra y tiene que ver con el día del Señor. Y necesitamos hablar de este asunto. Así Por lo es. cual, que quede claro que respetamos las posturas, pero también necesitamos ser lo más bíblicos posible. Que Banco eso. Las posturas o bíblicas o nada. Filosóficas no. nadie siga porque tiene muchos máster. No, si no está en la Biblia, no lo creas. No creas porque nosotros estamos diciendo, sino que tengamos la ley para ver que es lo que decía. Porque ellos iban a la palabra y que veas con tus propios ojos. Bueno, ahí habla de los cristianos de Berea. De Hechos 4, si no me equivoco. Porque también Es muy importante también entonces esa definición de escatología, lo que es o están ansiosos o están confiados, o están preocupados o están preparados. Y nosotros no queremos ser de los que van a ser sorprendidos, queremos que cuando comience a suceder no es una sorpresa. Entonces vamos a derribar unos mitos escatológicos para él y nos prepare para lo que está por venir. Bien, primer mito, voy a decir algunas frases que he escuchado en el cuerpo de Cristo Ahí viene el primer mito. y necesitamos ver que a veces creemos cosas sin saber el contexto bíblico. Uno, nadie sabe el día y la hora. Por lo tanto, no es importante estudiar este tema ahora. He escuchado a mucha gente decir, no hablemos de escatología, no hablemos de fin. Si nadie sabe el día y la hora, esto no es importante. No, hablemos de otra cosa, hablemos de cómo llegar al fin del mes, cómo resolver los problemas matrimoniales, Política, política, teología de la prosperidad, cómo tenemos más plata ahora. Entonces, para. Nadie sabe el día y la hora. No está diciendo- solo hago una aclaración. Hay algo que también nos pasa cuando nosotros venimos a hablar de este tema, es que tenemos que reconocer, como decimos en Argentina, que la cancha está embarrada, que
hubo antiguamente varios momentos donde se habló de escatología, desde el miedo, desde el escapismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a hablar de lo mismo, creen, por eso dicen, no hablemos de eso, y usamos el versículo de que nadie sabe el día ni la hora, porque en realidad no estamos queriendo hablar de algo que ya viene manchado de miedo, de escapismo, de huir de las responsabilidades, y Sí, banco, eso es real. no es eso lo que estamos diciendo. Sería muy bueno que puedas buscar una predicación de Marcos, que claro, a veces nos pasa, como nos pasó con Benja y Anto, con la figura de papá. Fue muy difícil para ellos ir construyendo. Entonces, cuando Marcos Adelanto porque son testimonios. usa el mismo nombre de papá, mucha gente, zombies, o todo lo que sea, fin de los tiempos es gloria, es esperanza tangible, es justicia, es avivamiento, es la iglesia siendo gloriosa en su mayor plenitud. Eso es fin de los tiempos. Sí, entonces yo iba a decir que en Argentina hay un dicho que dice que la enseñanza hace años atrás era, Cristo viene, no hagan nada. Los tesalonicenses entraron en una de esas. Claro, y no es eso. Escóndanse en el templo, quédense orando, aléjense del mundo. Y nuestro mensaje es, ya que Cristo viene, prediquemos el Evangelio. Anunciemos a todos que hay una esperanza. Construyamos un arca como Noé. Invitemos a todas las familias a entrar para ser preservados para lo que está por venir. Bueno, ahí van enmarcando su posición. Y los que están en Cristo serán salvos. Entonces, no es cruzarnos los brazos. Maranata nos lleva a la acción de preparar el camino del Señor en las naciones. Amén. Muy bien. Primero, mito escatológico. Nadie sabe el día y la hora, por lo tanto no es importante estudiar este tema. Vamos a la Biblia. Les pedí que tengan la Biblia. Vamos a ver que un texto fuera de contexto se arma un pretexto. Muy bien. Entonces, Mateo 24, del 32 al... El Sermón del Monte de los Olivos. Profético. Vamos a escuchar lo que dice y después voy a marcar algunos puntos. 36 es el texto que aparece en la frase, nadie sabe el día y la hora. Vamos a leerlo completo. Mateo 24, del 32 al 36. Palabras de Jesús. En tu Biblia, no sé si en mi Biblia está en rojo, es Jesús hablando. Y Jesús dice, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, danos las señales de los últimos tiempos y de tu regreso, es muy interesante que Jesús pues dice, no, muchachos, no vamos a hablar de eso. Es mi último mensaje, ya me voy a la cruz, hablemos de cosas importantes. Y dijo, no. Y dedicó Mateo 24, 25, también lo paralelo en Lucas 21 y Marcos 13, para dar el sermón profético. Su último mensaje antes de la cruz fue, estén en alerta, que nadie los engañe. Porque va a haber mucho engaño, va a haber muchas cosas. Parece que Jesús está diciendo, va a haber muchos youtubers, la verdad. Y eso es lo que queremos inspirar. Mateo 24, de 32 a 36, Jesús dice, de la higuera aprendan. Jesús dijo, aprendan de mí, soy manso y humilde. Y dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan. Quisiera que alguien en tu casa pudiera repetir en voz alta. Sepan. Jesús quiere que sepamos que Él está cerca. A las puertas, dice. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Acá, ¿cuál es el contexto? Jesús está diciendo que todas las señales de Mateo 24 es solo principio de dolores, y no es dolor de muerte, sino dolor de parto. Algo está por nacer en la tierra. Después de los dolores de parto va a venir el establecimiento literal del reino de los cielos en la tierra con la venida de Cristo. Pero está diciendo, aguanten los dolores, porque como una mujer, ¿no? En el día de su parto es un día de dolor, no sé cuántas mujeres pueden decir que quizás el mejor día de la mujer, si te digo esto, dolor, expuesta. El día de mayor dolor también fue el día más feliz. Así va a ser los últimos tiempos. La tensión entre mucha presión y mucha presencia de Dios. Sí va a haber persecución, pero va a haber avivamiento. Sí va a haber señales negativas, pero muchas positivas. Va a haber una iglesia gloriosa. Una iglesia que va a ser luz en medio de las tinieblas. Tal cual. Entonces, ¿pero por qué está diciendo aquel día y la hora nadie sabe? Porque es un parto natural. Claro. Semejante a un parto. Y el parto natural nadie sabe el día y la hora, pero sí sabemos cuándo la panza comienza a crecer. La señal sexto mes, séptimo mes, hay que comprar el cochecito, la cunita, hay que pintar la habitación. Entonces Jesús no quiere que entremos en especulación de fechas. Este es el día, esta es la hora, porque solo el Padre sabe. Pero las señales sí tenemos que saber, las estaciones sí tenemos que saber. Jesús quiere que sepamos que Él está cerca, a la puerta. Aclaramos nada más que cuando dice no pasará esta generación, está hablando de una generación que va a ver todo esto junto, todas esas señales. Porque si miramos, la mayoría de esas señales han pasado a lo largo de toda la historia, la mayoría, no todas. Pero Él está diciendo cuando vean todas estas señales juntas, ya van a pasar en la misma generación. Una generación. Bueno, ahora sí paro para marcar algunos puntos. Primero, esa pregunta que hacen los discípulos tiene un contexto que por ahí, por la rapidez, lo pueden haber salteado los chicos. Jesús está saliendo del templo judío después de acusar y hablar juicio contra los fariseos que representaban el gobierno de Israel y de anunciar la ceguera
nacional de Israel, quien iba a morir en poquito tiempo espiritualmente al rechazar su Mesías y que moriría nacionalmente en cuanto a su identidad en el año 70 cuando el emperador Tito destruyó el templo y los expulsó de sus tierras. Entonces, frente a esa cuestión que Jesús saliendo del templo le dice, bueno, miren este templo, no va a quedar piedra sobre piedra, es ahí cuando los discípulos le preguntan por qué, y porque no coincidía mucho con su escatología, con la escatología de los judíos, y recordemos que los primeros discípulos eran judíos y tenían su idea de escatología mesiánica por ahí muy distinta como después fueron entendiendo que iba a ser, porque ellos esperaban un Mesías que los libertara del yugo de la esclavitud, como un Mesías político militar que lo saque debajo de la esclavitud de la nación, en ese caso de Roma. Entonces, cuando ellos escuchan que Jesús le dice que el templo iba a ser destruido, entonces ellos empiezan a tener como dudas si el Mesías tiene que reinar en Jerusalén, en el templo de David. ¿Cómo es esto que se va a destruir? Como que los descolocó un poco. Entonces ahí le hacen 3 preguntas o 2, dependiendo cómo lo quiera tomar cada uno. Le dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y después le dice, ¿cuáles serán las señales de tu venida y del fin del siglo? Es decir, ¿cuándo vas a venir a reinar como el Mesías que sos sobre todas las naciones desde Israel, desde el templo de David? Entonces, esa era la pregunta que le hacen los discípulos. Recordemos que ellos eran judíos, el templo para ellos era todo, entonces, o no todo, pero mucho, para los discípulos digo, porque ya habían tenido un encuentro con Cristo. Entonces, frente a esa pregunta, el Señor Jesucristo le contesta, aparentemente, si uno lee el contexto de Mateo 24, en orden inverso. Empieza por contestar acerca de las señales, y después le contesta la pregunta de cuándo será esto. Acerca de las señales, desde el capítulo 4, desde el versículo 4 al versículo 14, le da una serie de señales que en realidad siempre han estado presentes en la era cristiana también. Siempre han estado presentes. Pero hay una palabra categórica y que tenemos que tener en cuenta para entender esas señales, y es los dolores de parto. Los dolores de parto, a medida que se acerca el momento de dar a luz, se intensifican. Entonces, si bien las guerras, los rumores de guerra, las pestes, el hambre, terremotos, todas esas cosas siempre estuvieron en la tierra, en la era de la iglesia, va a haber un tiempo señalado y específico en donde esas señales van a tener un clímax, un punto álgido. Cuando junto con las otras señales que están desde el versículo 15 al 26, definen un tiempo específico dentro de la economía de Dios. Ese es el tiempo llamado el tiempo de la tribulación o de la grande tribulación. Ese es el día de la ira del Señor. Ese es el día de angustia para Jacob. Esa es la llamada semana 70 de Daniel, que quedó inconclusa, de 70 semanas que se profetizaron para el pueblo de Daniel, o sea, Israel. Entonces, es un tiempo, dice Jesús, como no lo hubo antes ni lo habrá después. Ese tiempo, chicos, chicas, no es para la iglesia, ¿ok? Hay que diferenciar muy bien a la iglesia y lo que las profecías tocantes a la iglesia y las profecías tocantes a Israel. Son 2 programas distintos. Es muy importante, no puedo profundizar en eso ahora, pero es necesario que entendamos que hay cosas que son para Israel y hay cosas que son para la iglesia. Después, al final, en el versículo 36 del capítulo 24, parece que Jesús contesta a la primera pregunta: ¿cuándo sucederá esto o estas cosas? Jesús le dice, el día y la hora lo sabe solo el Padre, ni siquiera los ángeles, ni siquiera el Hijo. Obviamente que se refería al Hijo ahí, cuando estaba en la tierra. Hoy el Hijo, ya asumiendo nuevamente todos sus atributos en toda su gloria, ya sabe cuál es el día. Si el Hijo no supiera algo, no sería Dios. Entonces,
el día y la hora del punto de partida de ese grande día terrible del Señor, del día de la venganza, no se sabe. Pero si analizamos el contexto, vemos que el Señor, como bien dice Marcos, está dando señales. Y un parto se puede predecir incluso en el día. Mi esposa está embarazada y tiene fecha para el 9 de julio. Y aproximándose cada vez más el día, se va a saber puntualmente qué día lo va a tener y probablemente hasta qué hora lo va a tener. Por consiguiente, las señales anuncian de que el regreso a la parousia de Jesucristo, el descenso de Jesucristo a Israel, los pies sobre Israel, están precedidas por ciertas señales. Pero parece que hay un evento que mantiene reservado un efecto sorpresa del cual no se sabe el día y la hora. Ahí sí es específico día y hora. Bueno, creemos, los que sostenemos esta postura, que lo que desenlaza ese día del Señor es el arrebatamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia. Ya después vamos a ver otras cosas para apoyar esto. Entonces, ese día y hora que no se sabe, ese factor sorpresa, que es la doctrina del inminente regreso de Cristo, a la cual la iglesia vivió a lo largo de sus 2000 años en la tierra, es la respuesta de Jesús de que no se sabe el día y la hora. Seguimos. Y este es para otro video que en algún momento lo vamos a hacer, hablar de En Teletraining pueden a nosotros, Nico, una materia que se llama el Evangelio completo, y hablar de Teletraining es la frase que he escuchado mucho. Entender el fin de los tiempos es cosa para eruditos o años de teología, por lo cual, si los que estudiaron nunca se pusieron de acuerdo, solo generó confusión. Y yo ni me voy a meter en este tema. Bueno, sigo avanzando. Primero dice que es la revelación de eso. Soy el levantamiento de los muertos. Yo sé. Horror, zombies, dice lo que significa y significa lo que dice. Y esto es para griego koiné. Bueno, ahí dice que es para todos el apocalipsis, el final de los tiempos y todo, y es real. Dice que la Biblia se escribió en griego koiné, y el griego koiné es un griego común, un griego no de eruditos ni de estudiosos, sino un griego popular. Y eso es real, eso habla de que es para todo la escritura. Nada más que hay que escudriñarla, a veces es más fácil que te digan qué pensar. Voy a avanzar. Eran vulgos de letras, eran en su intelecto, pero por estar Tesalónica, y sin embargo era gente recién convertida, y él ya les había hablado todo acerca del Evangelio. En tus hijos, creer en lo que él hizo por nosotros, que nos presente, evangelizar, discipular lo que está por venir, porque esta tierra como está, va a entrar en una transición, reinaremos con él para siempre. Por lo cual, el evangelio completo es lo que él hizo, lo que él está haciendo, lo que va a hacer. Debemos creer en lo que él hizo, participar de lo que lee, los que oyen y guardan las cosas que vemos, menos oímos y menos guardamos. Y leer, oír no es guardar en la estante. Perdón, estoy adelantando. Y oro para que esto se haga. Está todo en el mismo mito. Mateo 24:15. Estamos a leer en presencia. Puede volver eso para manipulación, control y miel de ojos. Tercer mito. Libro que perdón, que me salté el segundo mito. es para tu casa, es para tus hijos, no pueden dar recibo. Jesús comenzó a entender lo que estaba por venir. La autoridad que hablaban sabiendo Perdón, me salté el segundo mito. Hablar del fin de los tiempos es terror. Con nosotros preguntamos señales de teología, por lo cual es la frase que he escuchado mucho. Entender. Estos puntos que ahora va a escribirse de Teletraining, y ahí hay cursos donde hablamos vamos profundo en cada uno de estos puntos que ahora estamos yendo. Una materia que se llama el Evangelio completo y hablamos de lo que él hizo, lo que está haciendo, lo que va a hacer. Entonces, Teletraining es la plataforma de entrenamiento de Toma tu lugar. Lo buscan ahora teletraining.com y pueden profundizar ese asunto. Primer mito, nadie sabe el día y la hora, por lo cual es importante estudiar. Segundo mito, es la frase que he escuchado mucho. Entender el fin de los tiempos es cosa para eruditos. Bueno, eso la voy a adelantar, sí, la había pasado porque sí, bueno, es para todos entender el final de los tiempos. Ahí no hay nada que observar. Voy a adelantar. Es para amas de casa, es para empresarios. Milagros, predicar el evangelio del reino. Todo lo malo será erradicado. El fin del mundo es el fin de Satanás, de la muerte y del pecado. Sí. Participar de lo que él está haciendo, los que oyen las palabras y guardan las cosas en ellas escritas, y menos guardamos. Y leer, orar no es guardar en la estante. Y oro para que siga Mateo 24:14. Por lo cual, el único libro que se lee en presencia del autor. Y él nos va a explicar todas las cosas. Muy bien, tercer mito. Jesús puede volver en cualquier momento en un abrir y cerrar de ojos. Es muy interesante eso porque hay mucha gente que a veces ha usado eso para manipulación, control y miedo. Jesús puede volver en cualquier momento, así que arrepentite y porque si no te vas al infierno. Ahora mismo puede aparecer. Y entonces... No, todos los chistes de la gente, ¿no? Que llegó y no había nadie, entonces dice, uy, fue el rapto, se fueron todos. Sí. Como que pasó rapidísimo, o que ya vino y no lo vimos. Y que no lo vimos. Entonces... el inminente regreso de Cristo es algo que tenemos que repasar. La expresión en un abrir y cerrar de ojos está dentro de un contexto. Y vamos a leer el contexto. Primero,
Bueno, ahí vamos primero. No podemos caer en la falacia de generalización de porque haya habido pastores, ministerios, gente que haya usado la doctrina del inminente regreso de Cristo para manipular, controlar y generar miedo. Eso no para nada, no voltea para nada la doctrina del inminente regreso de Cristo, que es una doctrina bíblica. Al creyente, a la iglesia, se le ordena estar preparada y velando para el día de reunirse con el Señor. La iglesia no ha sido llamada a esperar señales ni a esperar al anticristo, sino a Cristo. Entonces, vamos a ver más adelante que ahora cuando él vaya repasando los capítulos, que el regreso de Cristo puede ser en cualquier momento. Así que la doctrina de la inminencia es bíblica. Y no tengo acá a mano, pero hay escritos de los padres de la iglesia primitiva, si no me equivoco, Ireneo, hay algunos más que hay escritos, copias de los escritos que hablan del inminente regreso de Cristo. No lo tengo ahora a mano en los manuales, pero es una doctrina que se sostiene desde la iglesia primitiva. Vamos a ver cómo lo enfocan los chicos, por qué lo niegan. O sea, están negando el inminente regreso de Cristo, ¿sí? La Biblia es clara con respecto al regreso de Cristo. 1 Corintios 15, de 51 a 53. 1 Corintios 15, ¿quieres leerlo? Sí, pero no veo. Tu voz es hermosa. ¿Dónde está? Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y todos nosotros seremos transformados. Entonces el contexto que está diciendo es, a la final trompeta, porque Apocalipsis dice que hay 7 sellos y 7 trompetas, o sea, la séptima trompeta es el regreso de Cristo. O sea, cuando suene la trompeta del regreso de Cristo, dice, ahí hay un misterio. No todos dormiremos, sino que seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos. Abrir y cerrar de ojos no está hablando del regreso de Cristo, porque hay muchos sucesos, hay muchos eventos que suceden, que son obvios que van a suceder y toda la creación va a ver como antes del regreso de Cristo. Pero un abrir y cerrar de ojos es el arrebatamiento, es el momento donde, por un misterio que no se puede explicar, seremos llevados a las nubes y nuestro cuerpo pecaminoso será transformado en un cuerpo glorificado. Eso, la transformación de nuestro cuerpo será un abrir y cerrar de ojos, no el regreso de Cristo. El regreso de Cristo hay un montón de sucesos que es necesario discernir los tiempos y las estaciones y estudiar lo que Jesús dijo en Mateo 24. Bueno, ahí está. Primera observación, vamos a decir. Si ustedes leen todo el contexto de 1 Corintios 15, Pablo está enfatizando y enseñando la doctrina de la resurrección. Pablo no está hablando ni de las señales de Mateo 24, ni está describiendo los eventos descritos en Apocalipsis, porque está hablando, como bien dijo Marcos, del arrebatamiento. El contexto por el que viene hablando Pablo no permite inferir que esté hablando de que eso va a suceder dentro de un contexto de eventos escatológicos. Entonces, ahí hay una primera cuestión. Segundo, perdón, se me sube la gatita. Segundo, hay un error común, podría decir, que lo estudié mucho también porque muchos se confunden en esto. Confunden la trompeta de 1 Corintios 15, 52 con la séptima trompeta del Apocalipsis, que está dentro de un contexto de los juicios del Señor, y no es correcto. La trompeta que sale en Apocalipsis no es la misma trompeta que sale en 1 Corintios 15. ¿Tiene similitudes? Sí, pero son más las diferencias que las similitudes. La trompeta de Apocalipsis anuncia, entre otras cosas, juicio, ira. Dice que hubo un terremoto y granizo al final de esa trompeta. La trompeta de Apocalipsis es trompeta de ángel.
esta trompeta es trompeta de Dios. Esta trompeta es la misma porque describe el arrebatamiento, y si vamos a 1 de Tesalonicenses 4:17, se los voy a leer, dice, fíjense a qué hace referencia esta trompeta de Dios. 4:17 dice, perdón, se me pasó. Vamos a ver que no es la misma, no son los mismos contextos. Dice, 1 de Tesalonicenses 4:17. A ver. Perdón, 5. Acá está. Bueno, las diferencias claras entre estas dos trompetas es, dice Tesalonicenses, porque habla del arrebatamiento, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esas son las expresiones que usa Tesalonicenses. Habla de una trompeta, si se quiere, que llama a la iglesia a reunirse con el Señor. No una trompeta como la que expresa Apocalipsis, que es para juicio. Si bien habla de que los reinos han venido a ser de nuestro Señor, vemos que dentro de esa trompeta están incluidos los juicios de las copas de la ira de Dios. Es decir, todavía no viene el regreso de Cristo incluso, sino que todavía faltan una serie de acontecimientos hasta que en el capítulo 19 el Señor Jesucristo descienda. Entonces, esto cuando la Escritura dice voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, son expresiones de autoridad, de mando. Lo que refiere es que Dios ordena que la iglesia salga a su encuentro en el cielo, es decir, el arrebatamiento. Esta trompeta anuncia el final de la era de la iglesia, del tiempo de la iglesia. No es la misma trompeta de Apocalipsis. Eso es claro, y la mayoría de los teólogos premilenialistas coinciden de que no es la misma trompeta. No podemos identificar. Anuncian cosas distintas. Esta final trompeta no se la ve precedida por otras trompetas ni en la epístola de Pablo, ni en Corintios, ni tampoco en Tesalonicenses. Habla de el final de una era, que es el final de la iglesia. Dentro de la economía de Dios, la iglesia llega a su final porque es trasladada a su presencia. Entonces no podemos confundir trompeta de ángel con trompeta de Dios. Anuncian cosas distintas, por consiguiente es inconsistente querer aplicar la trompeta de Apocalipsis a Corintios o a Tesalonicenses, que hablan del arrebatamiento. Y ni Corintios, ni Tesalonicenses, ni Juan 14, que son los versículos base para el arrebatamiento, hablan de señales apocalípticas, no hablan ni dan directivas específicas para manejarse la iglesia en el tiempo del anticristo, en el tiempo de la ira de Dios. No lo hay. No hay directivas para eso. Bueno, acá puse algunos puntos para diferenciar. Sí, la trompeta de Apocalipsis anuncia juicio. La trompeta de Corintios y de Tesalonicenses es una trompeta de jubileo. De júbilo. En Números se usa esa expresión de la trompeta, y es cuando sonaba la trompeta para que el pueblo se reuniera, ¿sí? Entonces no es la misma trompeta, por ende no se puede aplicar a la venida del Señor, sino que es meramente del arrebatamiento. Vamos a ir escuchando. Y 25. Por lo cual, Jesús no va a volver en cualquier momento. Tiene que suceder algunas cosas, como por ejemplo
en la misma generación tienen que suceder todas estas cosas. Algunos se paran como, bueno, ya surgieron algunas en el 70 y otras van a volver a pasar o van a pasar después. En realidad Jesús dijo, todas van a pasar en la misma generación. No pueden haber sonado algunas trompetas en el 70 y quedar otra para acá. Van a pasar en un lapso de tiempo y no lo dice solo Apocalipsis. Lo habla Mateo, lo habla Daniel, lo habla Isaías, lo habla Jeremías. Todos mencionan los mismos sucesos de diferentes maneras, pero mencionan los mismos sucesos. Y no estaban apuntando al 70, estaban apuntando a lo que todavía no pasó. Ese es otro tema que después lo ampliaremos en algún tiempo de mesa o en Teletraining, pero no pasó en el 70. Sí, pero algo muy importante es, por ejemplo, la tribulación. Jesús dijo en Mateo 24 que habrá una tribulación como jamás hubo en la historia de la humanidad. Él estaba mencionando Daniel 12, que también dice un tiempo de angustia que jamás hubo. Y Jeremías 23, hablando de la angustia de Jacob. Pero lo interesante es algo que jamás hubo. En 70 después de Cristo murieron 1 millón de judíos por la persecución. Se destruyó el templo de Jerusalén. Pero en el holocausto de Hitler murieron 6 millones de judíos bajo persecución. O sea, fue una tribulación más grande que el 70 después de Cristo. Por lo cual, después de ese dolor de parto del holocausto, que parecía que exterminaba a los judíos, nace una nación en un día. En 1948 nació el Estado de Israel, por lo cual las profecías bíblicas comenzaron a tomar lugar, porque tiene que haber un lugar geográfico y un pueblo que dice bendito es el que viene en el nombre del Señor, donde todas las naciones llenas de Cristo, la plenitud de los gentiles es Cristo en nosotros, provocando celos a los judíos y a Israel, porque Jesucristo murió y resucitó en Jerusalén, subió a los cielos y va a regresar en el Monte de los Olivos. Por eso Eso es real, Jesús va a volver al Monte de los Olivos, Zacarías capítulo 14, si no me equivoco. es importante que dice que todo Israel será salvo, no por sangre, no por etnia, no por tradiciones judías, sino por reconocer que Jesucristo es el Señor y la iglesia tiene que estar ahí para predicar. Por lo cual creemos que tiene que haber la aparición de un anticristo que diga paz y seguridad, que va a generar paz entre judíos. Bueno, ahí hay un error. A ver, es un error porque el hombre de pecado, hay que leer el contexto de Tesalonicense, lo voy a leer. Mira, esto está en 2 de Corintios, perdón, en 2 de Tesalonicenses, cuando habla del hombre de pecado, 2 de Tesalonicenses 2. Una cuestión. El anticristo es real, que tiene que aparecer antes de la venida, del descenso del Señor Jesucristo a la tierra. Eso no cabe duda. Hay una serie de acontecimientos que antes de la venida del Señor Jesucristo tienen que suceder, que son la apostasía, la venida del Señor Jesucristo, todos los eventos descritos en Apocalipsis tienen que suceder antes de que el Señor Jesucristo descienda a poner los pies sobre Israel, sobre Jerusalén. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Los tesalonicenses ya habían sido enseñados por el apóstol Pablo en el capítulo 4 acerca del arrebatamiento. El capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, Pablo les explica acerca del acontecimiento del arrebatamiento. En el capítulo 5, él les vuelve a decir que no tiene necesidad de que le vuelvan a hablar de los tiempos y de las sazones del día del Señor, porque ya le acababa de explicar en el capítulo anterior el arrebatamiento, que es previo al día del Señor, que para algunos, o para toda la humanidad que no reconozca a Cristo, la venida del Señor, ese tiempo de juicio sobre las naciones, va a venir como un ladrón en la noche. Pero Pablo le dice, pero para ustedes no va a venir como un ladrón en la noche, porque nosotros somos hijos de luz. Nosotros velemos, nosotros seamos sobrios. ¿Por qué? Porque Pablo ya les había explicado que primero se iba a dar el arrebatamiento. Pero ¿qué pasa? Parece que después de tranquilizarlos ahí el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en la segunda carta a los tesalonicenses parece que algunos habían tergiversado las palabras de Pablo o habían hecho cartas falsas acerca del día del Señor, y los tesalonicenses volvieron a entrar en miedo y pensaron que el día del Señor ya habían venido. ¿Y cuál era su preocupación? Que si en realidad ellos iban a ser arrebatados antes del día del Señor,
y algunos estaban diciendo que el día del Señor ya había venido, entonces su preocupación era, al final entonces nos fuimos arrebatados. Fíjense en lo que dice el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dos eventos dentro de uno, la venida del Señor Jesucristo y nuestro encuentro con Él, dice: os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, no se amedrenten, no tengan miedo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Es decir, algunos estaban tergiversando la enseñanza de Pablo, capítulo 4 de la primera carta, explicando el arrebatamiento. En ese contexto no está hablando de señales apocalípticas, no está hablando de las señales de Mateo 24. Y le dice: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, no el arrebatamiento, sino el día del Señor. En cuanto a su regreso, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado. O sea, tienen que pasar algunas cosas para que venga el día del Señor. Entonces le transmitió tranquilidad, como no es real que ya estemos viviendo en el día del Señor, no es real que ya llegó el día del Señor. Y ahí le dice: ¿no se acuerdan cuando yo estaba todavía con ustedes y les decía todo esto? Entonces él les termina diciendo: a ver, tranquilos, nosotros somos hijos del día, fuimos puestos para salvación y no para ira. No fuimos puestos para ira. Ese periodo final se llama el día de la ira del Señor. No fuimos puestos para ira, sino para salvación. Entonces Él los alienta con eso. Él los alienta con que el día del Señor en realidad no había venido, porque se tenían que dar una serie de acontecimientos. Dentro de esos acontecimientos estaba la gran apostasía religiosa, la aparición del anticristo, que son eventos que están reservados para ese tiempo que se llama el tiempo de angustia para Jacob, que no es un tiempo preparado para la iglesia, sino para Israel. Y ahora lo que está pasando ahora, imagínense. Por más que el espíritu del anticristo ya esté desde la época de Jesús, pero tiene que haber una personificación del anticristo, porque la Biblia lo dice, ¿no? Exactamente, un hombre de perdición, de maldad, que a la vez va a engañar a todas las naciones con un pacto de paz, falsa paz y seguridad, por lo cual muchos serán engañados, incluso muchos cristianos decir: tanto que oramos por paz, ahora hay paz, va a lograr la paz entre judíos y árabes. Que imagínense con el conflicto que hay en la guerra, estamos viendo en primera mano, en vivo, en directo, niños muriendo, mujeres, por lo cual, y eso va a ser un gran engaño, pero eso va a desatar la gran tribulación, porque de ahí va a comenzar a perseguir a los judíos y a la iglesia. Esta es una de las señales que tiene que suceder, y lo explicamos mucho mejor también después de Teletrain. Sí. Último mito escatológico. Perdón, cuarto. Él viene como un ladrón en la noche. Es una historia de terror. Eso es una mentira. No es una historia de terror, es una historia de amor. Y solamente voy a leer muy rápido y voy a dejar que la Biblia hable por sí. Bueno, en eso es real de que lo explicaba recién, el tema de que va a venir como un ladrón en la noche. Para nosotros no. Ese pasaje está en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, y es Pablo hablando después de ya haber explicado lo que va a pasar antes, en el capítulo 4, cuando explica sobre el arrebatamiento. Lo que sigue después es el día del Señor. Lo que pasa que Marcos y Fernanda, para ellos está primero la venida del Señor y después el arrebatamiento. Por consiguiente, siempre que ellos lean en la Escritura el día del Señor, lo toman como que es primero eso y después todo lo demás. Pero vemos, a la luz de los contextos inmediatos de cada texto, que la venida del Señor es un periodo que incluye eventos, y que el arrebatamiento es lo que da el puntapié o el desenlace o la apertura para ese periodo, y que ese periodo definido como tiempos y sazones que están en el conocimiento del Padre es un tiempo de angustia para Israel. Es un tiempo de angustia para Jacob. Es la semana 70 inconclusa de la profecía de Daniel capítulo 9, la cual el ángel Gabriel le dice explícitamente a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. La iglesia no estaba incluida ahí. Como la iglesia no estuvo en el Antiguo Testamento en las primeras 69 semanas, tampoco lo estará en la semana 70 de Daniel.
La primera Tesalonicenses 5, del 1 al 6, que es lo que dijo Fer, que es, Pablo estuvo 3 semanas con la iglesia de Tesalónica y le explicó el evangelio completo. Y dice, primera Tesalonicenses 5, del 1 al 6, amor. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, esto tiene que ver con lo que él estaba diciendo antes. Bueno, sí, toda esa parte la voy a adelantar porque sí, es correcto. No es real que para nosotros el arrebatamiento es como ladrón en la noche. No. Eso hace referencia al día de la ira. Cuando digan paz y seguridad, como los días de Noé, todos comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamientos, ¡pum! El diluvio, ¡pum! Destrucción repentina. Cuando todos estén convencidos de que al fin paz y seguridad y este hombre esté trayendo la paz y la seguridad, la falsa paz y falsa seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. No. Tal cual, no están en tinieblas porque no está hablando del arrebatamiento, no es para nosotros ese tiempo. Vamos a adelantar. Estamos terremotos, peste, nuestra acción continua en comunidad. Que tu iglesia, no solamente que vivas, entiendas el mensaje Maranata, sino que tengas una comunidad donde tener un ambiente de preservación, donde no estamos esperando un ladrón en la noche, estamos esperando un esposo de día. Por lo cual no somos de la noche, somos del día. Y mantenernos en claridad y mantenernos mirando. Tal cual, banco, por eso ese tiempo específico que dice Apocalipsis 3:10, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar a los moradores de la tierra. Ese tiempo, la naturaleza de la gran tribulación, es un tiempo de juicio a las naciones, es un tiempo de purga para Israel, para que Israel se vuelva al Señor. Entonces, es real que nosotros como iglesia no estamos esperando al Señor como un ladrón en la noche. Para nosotros el inminente regreso de Cristo es la bendita esperanza de salir al encuentro del Señor en el aire. Al sol de justicia. Lo único que nos mantendrá firmes hasta el final, con todas las dinámicas de los últimos tiempos, es contemplar la belleza de Jesucristo. Exacto. Entonces, por último, queremos decir, y acá viene un punto interesante, que lo que les prometimos, vamos a dar nuestra postura de arrebatamiento, y les pedimos, incluso si quieren hacer una pausa, respirar un poco, pero queremos ser muy puntuales con eso, porque a raptar su iglesia. Bien. Última expresión como mito escatológico. Él viene a raptar su iglesia, seremos llevados y todo acá explotará. Eso he escuchado muchas veces. Solo quiero que ustedes se conecten con el corazón y el carácter de Dios. Si Él no es un ladrón en la noche, tampoco Él es un secuestrador. Claro. La idea de rapto, la palabra en sí rapto no está en la Biblia. Bueno, ahí hay una cuestión. No es correcto. No es correcto del todo decir que la palabra rapto no está en la Biblia. En realidad está en la Biblia, en la Vulgata. La Vulgata latina, en la transliteración de harpazo, que es la palabra griega que describe el arrebatamiento como el garrazo de un tigre, se tradujo a la Vulgata como rapture o como rapiemur o rapture, se tradujo rapto. De ahí que se habla del rapto de la iglesia, o el traslado de la iglesia, o el arrebatamiento de la iglesia. No es correcto del todo decir, a ver, sí podemos decir, sí, en los originales griegos, bueno, no estaba, bueno, un montón de palabras que en el original griego no estaban, y que nosotros transliteradas la decimos de otra manera. La palabra rapto, en esencia, sí está en la Vulgata. Y nosotros queremos mostrar bíblicamente por qué no hay un rapto antes de la tribulación, que en la teología se llama pretribulacionista. Antes de la tribulación, Jesús te rapta. ¿Y por qué creemos que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación? Y espero que tengas paciencia y que nos acompañe. Primeramente, es porque no aparece en la Biblia un rapto invisible. O sea, que Jesús aparece de una forma invisible, lleva a la iglesia y el Espíritu Santo para tener un trato solo con Israel. Eso es lo que algunos creen. Y respetamos los que creen así. Pero no dice la Biblia eso. No dice Bueno, es un error de Fernanda ahí. No dice la Biblia eso. Sí dice la Biblia eso, nada más que depende cómo uno aborde los programas que Dios tiene en su economía con respecto a la institución de la iglesia y con respecto a la nación de Israel. Va a depender 100% de eso. Quien considere que la iglesia e Israel son la misma cosa, obviamente que todo el Nuevo Testamento lo va a aplicar para la iglesia, y ahí es muy difícil no ponerla a la iglesia en el periodo final, porque si no, ¿para quién es? Ahora, quienes entendemos que hay dos programas distintos y que Israel tiene un trato especial hoy, aunque, como dice Pablo en Romanos 11,
enemigo soy de la cruz, pero dice que todo Israel será salvo, haciendo alusión ¿a qué? A un llamamiento irrevocable de parte de Dios. Por consiguiente, la restauración de Israel es por la fe de los patriarcas y por todos los que guardaron el pacto. Dios vuelve a retomar con ellos un trato para recuperar su identidad nacional, sus tierras, sus tronos, un rey, un reino, ¿sí? Que quedaron inconclusas en el Antiguo Testamento. Entonces es necesario entender que en el Nuevo Testamento hay profecías que son para Israel y que pueden incluir la iglesia, y otras que son para la iglesia. La semana 70 de Daniel, el tiempo descrito en Apocalipsis, no es para la iglesia, es para Israel. Entonces, que nosotros creamos en un arrebatamiento pretribulacionista, primero, no lo hace invisible, nadie dijo que sea invisible, ¿sí? La gente va a desaparecer a millones, ojalá. Por consiguiente, el mundo va a quedar en un caos, pero encontrará la manera de justificar y explicar qué fue lo que pasó, ¿sí? Y en cuanto a que sea secreto, y la realidad es que secreto es algo velado. El mundo que no conoce la Escritura está velado en cuanto a su entendimiento y conocimiento. Por consiguiente, secreto o no secreto. Ahora entiendo a lo que se refieren ellos, como que Jesucristo no se hace visible para llamar a su iglesia, pero es lo que dicen los textos. Como les dije hace un momento, los tres pasajes claves del arrebatamiento. Juan capítulo 14, versículo 1 y 2. Me voy a prepararles un lugar en el cielo y voy a venir y los voy a tomar para que donde yo esté, ustedes estén para siempre conmigo. Jesús en el sermón del aposento alto, que es un sermón netamente para la iglesia. No habla de contextos apocalípticos ni de señales apocalípticas cuando habla de tomarnos para llevarnos con él. Tesalonicenses igual, no está hablando, primera de Tesalonicenses 4, cuando habla del arrebatamiento, tampoco en el contexto habla de ningún contexto apocalíptico, valga la redundancia, al igual que primera de Corintios 15, en donde habla de la resurrección, la doctrina de la resurrección, y menciona el arrebatamiento y la manera en la que se va a dar en un átomos, en un abrir y cerrar de ojo, en un momento, significa en un momento indivisible, en un tiempo indivisible, o sea, va a ser ¡pum! Bueno, no habla tampoco de eventos apocalípticos. Entonces, entendiendo la naturaleza de ese tiempo de angustia para Jacob, la iglesia no puede estar ahí. Lo vemos eso en el capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis, que después lo mencionan los chicos y vamos a ver. Lo voy a dejar rodar un poquito más el video. La Biblia, y tampoco uno no siente el corazón de Dios, porque si Israel va a ser salvo, como dice Romanos 11, 26, y va a haber un avivamiento de Israel, Romanos 10, Pablo da una secuencia, dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. O sea, ¿y cómo pues invocarán en que no han creído? ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? O sea, nadie se salva por etnia o por tradición judía, sino por confesar que Jesucristo es el Señor. Pero ¿cómo van a confesar si nadie les predica? Por lo cual, la gran tribulación tiene que haber presencia de la iglesia predicando y diciendo, para esta hora hemos llegado. Bueno, otra observación la tengo que marcar. La iglesia no va a estar en el periodo de la tribulación. Por esa razón es que Dios, nuestro Señor, levanta 144.000 judíos sellados para que sean testigos y prediquen el evangelio en ese tiempo. Asimismo, envía a los 2 testigos para que prediquen el evangelio, y también dice Apocalipsis que un ángel del cielo anuncia el evangelio. La pregunta que surge es, ¿por qué el Señor levanta esas 3 instituciones para que prediquen, si la iglesia es la que tiene que cumplir ese rol? Si levanta a los 144.000 sellados y envía a los 2 testigos y envía un ángel a anunciar el evangelio, es porque quien tiene esa tarea hoy no va a estar en ese tiempo. Porque la tribulación revela lo que está en el corazón y eso elimina las opciones y es momento de salvación. Muy bien. Ahora, 4 textos en la Biblia
habla del concepto de arrebatamiento. 4 textos en la Biblia hablan del concepto. Y vamos a leerlos todos y junto con ustedes. Yo voy a leer uno, mi amor, y vos lees otro. Vamos a arrancar con Jesús diciendo, Mateo 24, del 29 al 31, y les voy a mostrar. Otra cuestión, lean después Juan capítulo 14, versículo 1 y 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Corintios 15, que son los principales pasajes que hablan del arrebatamiento, aunque después Marco ahí menciona Mateo 24, pero no habla del arrebatamiento, vamos a ver por qué. En los otros 3 que les indiqué, fíjense que en ningún momento se habla de una señal visible del Señor Jesucristo cuando está hablando del arrebatamiento. ¿Eso es por qué? Porque en el arrebatamiento de la iglesia, es la iglesia la que sale al encuentro del Señor. El Señor la espera en el aire. ¿Qué simboliza el aire? Lo que dice Efesios, el lugar en donde hoy reina de manera de facto el príncipe de este mundo. Es ahí donde será el banquete, las bodas del Cordero, el bimá de Cristo, donde recibiremos nuestra recompensa, donde celebraremos las bodas, donde seremos transformados. Tres eventos que vamos a tener mientras se desarrolle el tiempo de la tribulación acá en la tierra. Entonces vemos que en los pasajes más claros del arrebatamiento no se habla de que el Señor descienda ni que la gente lo vea, sino que es Él con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, declara el final de una era y llama a su esposa a su presencia para encontrarse con Él en el cielo. No pisa la tierra Jesús en ese evento del arrebatamiento. El suceso, los eventos que Jesús dice para que haya el arrebatamiento. Mateo 24, del 29 al 31. ¿Tienen ahí? Mi Biblia está en rojo y es Jesús diciendo, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, o sea, luego aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán, la palabra reunirán es arrebatar, reunirán a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo de los cielos al otro. Según lo que Jesús dijo, los eventos son la gran tribulación. Inmediatamente después aparecerá la imagen del Hijo del Hombre, o sea, la señal del Hijo del Hombre, que eso significa que todo ojo lo verá. En ningún momento menciona una venida secreta y después la visible. Bueno, es que ahí está arrastrando como en una ecuación el error desde el principio y lo arrastra por toda la ecuación, lo cual le va a dar un resultado de acuerdo a la postura pretribulacionista incorrecto. ¿Por qué? Porque Mateo 24 no está hablando del arrebatamiento. Entonces, la venida del Señor visible ya con sus santos millares, es decir, con su iglesia a reinar en la tierra, en ese contexto de su segunda venida no está hablando del arrebatamiento. Cuando todo ojo lo verá, la iglesia ya está con Cristo. De hecho, ya está representada. Cuando uno lee todos los eventos descritos en el Apocalipsis, a partir del capítulo 6, que es todo profético, en donde empieza a hablar de los sellos, de los 4 jinetes, que el primero representa al anticristo, vemos que la iglesia ya estaba en el cielo, está representada por los 24 ancianos, por el cántico de los 24 ancianos, nos damos cuenta que es la iglesia representada ahí, y ya está en el cielo antes de que se desaten todos los eventos del capítulo 6 hasta el capítulo 19, que regresa el Señor Jesucristo. Y es curioso que en todo Apocalipsis no se nombra más la iglesia, desde el capítulo 4, desde el capítulo, sí, bien digo, del capítulo 4 en adelante no se la nombra más a la iglesia. De hecho, en el capítulo 2 y 3 dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y más adelante, no me acuerdo ahora el capítulo, vuelve a usar esa frase, el que tenga oídos para oír, oiga, pero no dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, hay una cuestión ahí como para considerar que la iglesia no está presente en el tiempo del Apocalipsis, en el tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Por la naturaleza misma de ese tiempo, que no coincide con la iglesia. Solamente menciona que sonará una trompeta, va a haber un estruendo en todo el mundo, va a ser un evento imposible de no ver. Claro. En la final del fútbol americano Super Bowl, el año pasado lo vieron 500 millones de personas en vivo en el momento. La final del Mundial de Fútbol, de FIFA, que ganó Argentina, lo vieron 1.7 millones, o sea, 1.7 billones de personas en el mundo a la vez. O sea, casi más de un cuarto. Eso es real, todos lo van a ver. De la población mundial. Esa es la venida de Jesucristo a reinar, no el arrebatamiento de la iglesia. Ya lo vieron en vivo.
Pero cuando Jesucristo regrese, dice, todo ojo lo verá. Va a ser imposible que no se den cuenta que Jesucristo regresó. Por lo cual está la tribulación, el regreso de Cristo, y después del regreso que ustedes van a ver ahora, que siempre que menciona arrebatamiento está después que suena la trompeta final, o la última trompeta, o la séptima trompeta. Sigue arrastrando el error de la trompeta. Incluso si queremos hacer entrar la trompeta de Apocalipsis 11:15 con esta trompeta, tampoco coinciden. ¿Por qué? Porque la trompeta de Apocalipsis claramente contiene dentro de sí una serie de eventos que todavía tienen que suceder hasta que el Señor Jesucristo vuelva. En cambio acá, en este capítulo de 24, ya por las descripciones de lo que pasa a nivel cósmico, claramente es imposible que la vida continúe si no desciende el Señor Jesucristo. El sol deja de alumbrar, la luna deja de alumbrar. O sea, ya los eventos catastróficos cósmicos hacen imposible la vida en la tierra, salvo que venga el Mesías y pise la tierra y empiece con toda una restauración. Ahora, esa trompeta que habla ahí Apocalipsis es para reunir a los que creen, primero al remanente judío convertido en el tiempo de la tribulación y a los santos de la tribulación, a todos los que creyeron. Ese reunir que habla ahí, que no habla del arrebatamiento, porque fíjense que no habla de resurrección tampoco, habla del reunir de toda la tierra. Eso es para el juicio de las naciones, ¿sí? No habla del arrebatamiento, no tengo tiempo de explicarlo ahora, pero es para dividir los cabritos de las ovejas. Eso es en alusión al juicio de las naciones. ¿Por qué? Porque sí creemos en el arrebatamiento, lógico que sí, porque la Biblia dice, pero que seremos arrebatados después del regreso de Cristo. Bueno, ahí está algo muy importante, creen en el arrebatamiento, eso es bueno. No podés considerarte cristiano si no crees en el arrebatamiento, es una doctrina primaria y bíblica. Negarla debería hacerte replantear, y como toda cuestión de fe, no necesitas entenderla, es creerlo. Y después de la A las tribulación. nubes, claro. Muy bien. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente. Bueno, esto ya lo tocamos. Vamos a hacer una pequeña... Es que decían todo. Predujos a la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, suena la trompeta y ahí seremos transformados, ahí seremos arrebatados. Está bien, es la trompeta de Dios, no es la trompeta del ángel, no es la trompeta del Apocalipsis. Es una expresión de mando de Dios, de autoridad, ¿sí? Que marca, esa final trompeta marca un fin de la dispensación de la iglesia, de la economía de la iglesia, del tiempo de la iglesia, el tiempo de los creyentes, ¿sí? Que comenzó en el Pentecostés y termina con el arrebatamiento. Esa es la final trompeta. La misma trompeta de 1 Corintios 15 es la primera, es la misma trompeta de 1 Tesalonicenses 4. No es la misma trompeta de Apocalipsis 11:15 ni la de Mateo 24. No siempre que diga trompeta tiene que referirse a lo mismo, ¿ok? Y el arrebatamiento es después que Jesús aparezca, y Jesús solo aparece después de la gran tribulación. Además es una cuestión bueno, a ver, esto es un dato de color. Que Jesucristo aparezca visible a todo el mundo, en donde las naciones hacen lamento, la iglesia es trasladada junto con como dicen ellos, al final, es como un ascenso y un descenso, a reinar. Aunque entendemos que en el tiempo eterno, un minuto en el cielo pueden ser 1000 años acá, es como por ahí un poco difícil de asimilar, ¿no? Ascendemos y ahí sucede todo. Sucede el bimá de Cristo, que es el tribunal de Cristo, la transformación del cuerpo, las recompensas, todo eso en un instante ahí, pum, pum, y bueno, está, hay que tener, no sé. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, vamos a leerlo porque Dice, eso es un mensaje de mucha esperanza para nosotros. hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en reunión con Él. Conforme hayamos quedado hasta la venida del Señor, o sea, Pablo se consideraba que él estaba hasta la venida del Señor. De ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
Bueno, a ver, ahí hay una cuestión que la estoy pensando recién, la medité en algún momento, pero ahora estoy profundizando. Pablo dice, y esto confirma en algún punto el inminente regreso de Cristo. Pablo dice, no se preocupen por los que mueren, porque no es que se van a perder, no se van a perder el día del Señor, no se van a perder las glorias de la resurrección para nada. Dice Pablo, los que hayamos quedado, Pablo ya con más de 40 años, 50 años, y no sé si más, escribiendo esa carta, consideraba que él quizá podía estar hasta la venida del Señor. Pero si vamos a las señales de Mateo 24, había un montón de señales que todavía se tenían que cumplir. Entonces, ¿cómo Pablo podía creer que todo eso se iba a dar en tan poco tiempo para que venga el Señor y después sea el arrebatamiento y él pueda ser trasladado si es que estaba vivo? No, la única manera de explicar eso es que él haya creído en el inminente regreso de Cristo. ¿Sí? Para decir, che, bueno, si viene el Señor, los que estemos vivos vamos a ser arrebatados. Siempre recordando que el día del Señor habla de un periodo que contiene eventos. El arrebatamiento, la gran tribulación con los juicios de la ira de Dios, el descenso del Señor Jesucristo a Israel, el milenio y el reino eterno. Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, o sea, los que permanecimos en la tribulación, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos a las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Vieron eso? Anímense con estas palabras unos a otros. ¿Vieron que en ese contexto no habla de lo catastrófico que es el tiempo del Apocalipsis? Si la iglesia realmente fuese a estar en ese periodo, ¿no creen que las epístolas pastorales y las epístolas generales no nos darían cierta directiva para cuando se levante el hombre de pecado, para cuando el cielo cósmico se rompa, para cuando empiecen a caer meteoritos sobre la tierra? Porque esas son cosas que están escritas en los sellos. Cuando el agua se empiece a contaminar, cuando haya pestes, cuando haya guerra, cuando muera una cuarta parte de la humanidad y después muera una tercera parte de la humanidad, cuando el día dure muchísimo menos horas. ¿No creen que Jesús hubiese dado alguna serie de especificaciones para la iglesia? Esa falta de instrucción en las cartas pastorales y en las cartas paulinas acerca de cómo la iglesia manejarse en ese tiempo es también para mí una evidencia de que la iglesia no va a pasar por ahí. Muy interesante, porque en aquel momento muchos cristianos se estaban muriendo por la persecución y Pablo dijo, hey, anímense, la muerte no es el fin, va a haber arrebatamiento. O sea, está diciendo, no solamente Jesucristo va a restaurar la tierra, sino que va a restaurar nuestros cuerpos, porque Dios nunca abandona lo que crea. Y esto habla de una esperanza concreta del Evangelio, que no estamos hablando de escapar al cielo, sino que el cielo va a venir a la tierra y va a restaurar todas las cosas. ¿Cuál es la prueba de eso? Acá cuando dice en el versículo 17, dice, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire. En el aire. El Señor Jesucristo no toca el cielo, no toca la tierra cuando arrebata a la iglesia. Eso es un misterio. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. Dice, para sí, en la Reina Valera dice, para recibir al Señor en el aire. O sea, no es el Señor que nos recibe en el cielo, sino que nosotros estamos recibiendo el Señor viniendo del cielo para la tierra. Eso es muy importante. Bueno, ojo con eso, porque si bien viene a la tierra, no desciende a la tierra en ese momento del arrebatamiento, ¿no? El texto no le indica así. Dice que salimos al encuentro con el Señor en el aire. Nada más, corta ahí. Para el entendimiento del fin. Sí. Bueno, vamos a adelantar. Apantesis es un concepto griego para recibir al rey que está en Mateo 25, al esposo. El glorificado que Jesús tuvo cuando resucitó. Sí. Y dijo, tóquenme, no soy un fantasma. Tengo carne. El cuerpo nuevo que vamos a recibir, sí, está bueno. Tiene forma, y que el cielo es algo espiritual y todo lo terrenal y material tiene que ser destruido. El cielo es un lugar real. Todo malo. Sí, eso condice con la Biblia, con no destruiré la tierra otra vez. Bueno, eso para otro video. Si bien en el milenio va a haber una restauración de la naturaleza, al final del milenio, antes del cielo nuevo y la tierra nueva, todas las cosas son consumidas a fuego. El cielo y la tierra de antes no existió más, dice Juan. Eso es para otro video.
Entonces la tierra no va a ser destruida, la tierra va a ser restaurada. Exacto. No habla de restauración en el cielo nuevo y la tierra nueva, es nuevo cielo y nueva tierra. No restaurado cielo y restaurada tierra. Exactamente. Incluso cuando Jesús nos enseña a orar, ¿qué es lo primero que Él dijo? Y volvemos a descender con Él por eso Él tiene que venir, nosotros somos transformados en los aires y volvemos a descender con Él para gobernar en la tierra. Bueno, es tal cual lo que dice, tiene mucho más lógica que sea, mientras se desata toda la tribulación en la tierra, la iglesia está celebrando las bodas del Cordero y preparándose para reinar con Cristo. Hablar específicamente cómo reinar con Cristo literalmente sobre la tierra. Es un reino literal. Algo que quería mencionar es que John Piper hizo una tarde de escatología con los principales referentes de premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Respetamos, hay diferentes posturas. Pero algo que él hizo ahí que me gustó mucho, les recomiendo que miren YouTube, que incluso está la traducción en español. Llegaron a una conclusión de que creen, ¿dónde está el punto de encuentro de todos los pensamientos escatológicos de la teología? Es que Jesucristo va a volver físicamente, visiblemente, para reinar sobre la tierra para siempre. Entonces, Sí, no está en discusión eso, ¿eh? Eso es muy bueno. Cristo viene visiblemente. Va a reinar literalmente y lo va a hacer desde Israel, Jerusalén, en el más que tengas templo de David. diferente, quiero que no perdamos de vista a Jesucristo. Por eso le dije que nuestra escatología es Cristo. Tal cual. No se crees que va a ser antes, se hace después, y si querés seguir teniendo el pensamiento que quieras, pero solamente te estamos mostrando lo que aparece en las Escrituras y ahora que puedas decidir lo que quieras. Bueno, está bueno. Ojalá puedas escuchar todos estos puntos y repasarlo. Y si tenés duda, escribime. Pero sí, banco full lo que dice. Es que no perdamos de vista que es Cristo. Y que claramente, aunque la iglesia no vaya a pasar en el estricto tiempo del Apocalipsis, sí va a pisar la antesala de lo que va a ser ese tiempo. Y como los dolores de parto irán aumentando y la iglesia en cierto momento de la historia va a pasar por la antesala de lo que va a ser ese clímax. Entonces no es que, bueno, no es para nosotros, entonces no me preocupo. No, por favor. De hecho, mientras más cerca estemos, recordemos que el arrebatamiento va a marcar como un inicio de ese periodo final y ese periodo no va a durar más que 7 años. Entonces tenemos que estar preparados y siempre nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Y que no seas engañado. ¿Cuál es la diferencia de entender eso? Porque yo creo que eso nos lleva a un evangelio práctico y concreto hoy, no solamente futurista. ¿Por qué? El que cree que Jesús te va a escapar cuando venga el peor momento, cree eso todo el tiempo, que cuando orás, Él te va a escapar de los problemas de hoy. Cuando en realidad el evangelio no es como Dios nos escapa de los problemas, sino como Él nos da la fe y la valentía para atravesarlos. Claro, es que este fin va a tener coherencia con toda la Biblia. Cuando Daniel estaba con los leones, Dios no lo arrancó del foso de los leones. Dios estuvo con él en medio del foso. Cuando los 3 estaban en el horno de fuego, no los arrancó del horno. Él apareció y Él se manifestó en medio de ellos en el horno de fuego. La iglesia perseguida no la sacó de ese momento. Entonces no hay un solo momento de la Biblia donde Dios vaya y arranque. A José lo dejó en la cárcel, lo dejó en el pozo, en cada uno de los lugares. ¿Pero por qué? Porque el oro necesita ser probado por el fuego. Entonces todas esas pruebas vienen a justamente probarnos para hacernos de un material más noble. Bueno, ahí se está olvidando de una ilustración muy importante y que de hecho Hebreos usa la palabra traspuesto, que puede ser un equivalente al arrebatamiento, y es Enoc. Enoc fue trasladado al cielo sin conocer la muerte previo al diluvio. Entonces uno puede ver ahí quizá, no voy a decir una tipología porque hay que tener mucho cuidado con decir tipo de Cristo, tipo de la iglesia, tipo. Las tipologías tienen que estar instituidas bíblicamente y divinamente. Pero puede haber una ilustración ahí. El diluvio del cual habla Jesús, que será como los días de Noé, preservó a los que estaban en el arca, que bien podría ilustrar la preservación que Dios va a hacer con el remanente de Israel en ese tiempo y todos los santos de la tribulación. Pero Enoc bien podría ilustrar a la iglesia, que se fue antes del diluvio. De un material más excelente. La iglesia gloriosa solo aparece después de muchas tribulaciones. Cuando dice es necesario que paséis por muchas tribulaciones, lo dice la palabra. Entonces no dice en ninguna parte de la Biblia, de todo el relato bíblico, que Dios nos haga escapar del dolor. El problema de creer esto no es solamente de que creo eso en el fin y que voy a ser desilusionado cuando me encuentre en prueba y probablemente... Bueno, en eso tiene razón de predicar un evangelio que no da fruto, de un evangelio mentiroso, una verdad a medias,
de que nos va a ir bien, totalmente bien, de que vamos a escapar del sufrimiento, no. No, que el Señor saque a la iglesia de ese tiempo no es solamente para preservarla de ese tiempo, sino porque llegó el final de su tiempo. La iglesia tuvo un comienzo que fue en Pentecostés y va a tener un final. Y como es una institución distinta a Israel y distinta a las naciones, uno si estudia eclesiología va a ver que el Nuevo Testamento marca lo que es el cristiano, el judío y el gentil. Entonces son tres tipos de instituciones que están sobre la tierra y bueno, la iglesia como una de ellas tiene un periodo y va a salir fuera. Eso lo explica Apocalipsis 3:10. La carta a las iglesias dice, por cuanto a la iglesia de Filadelfia, un modelo de iglesia que Jesucristo va a venir a buscar, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar a los moradores de la tierra. Este versículo es clave. Te guardaré de la hora de la prueba, no en la hora de la prueba, que por ahí Fer lo nombra. Extereo es la palabra, es fuera. Tereo, o sea, te guardaré de la hora de la prueba, no en la hora de la prueba. Si bien habla de ilustraciones ahí como Daniel en el foso de los leones y demás, sí, bien podría ser ilustraciones de cómo Dios va a guardar al pueblo de Israel en el tiempo de la tribulación. Mi fe se ha quebrado. Claro, ofendido con Dios. Ofendido con hoy que se enfermó mi mamá, donde conocer a Dios en medio del problema. Un momento de la Biblia no está diciendo referencia. Muchos usan este versículo para sacar de los problemas, porque no aparece en ningún momento de la Biblia una referencia. Muchos usan este versículo que dice, seréis guardados el día de la prueba. No está diciendo serán arrebatados y quitados de la tierra en el día de la prueba. Está diciendo serán guardados. Bueno, eso es lo que le decía recién, pero dice, te guardaré de la hora de la prueba. Y la hora de la prueba que ha de venir para probar a los catoiqueos de la tierra, los moradores. La palabra que usa ahí, catoiqueo, es para los que realmente han hecho del mundo su lugar, su vida, su todo. Los va a guardar, ¿sí? Los va a guardar. Así como Noé fue guardado, así como Daniel, así como cada persona de la Biblia fue Como guardada. Israel en Egipto, cayeron las plagas Exactamente. en contra de Faraón y su ejército, pero el pueblo... Bueno, hoy leí en Josué, Rahab, una gentil, cuando fue a Jericó y conquistaron Jericó y Rahab tenía que ser salva, la sacaron fuera del campamento de Israel. Fuera del campamento de Israel y destruyeron a Jericó. Se desató el juicio de Dios sobre la nación de Jericó y Rahab fue, como gentil que se había convertido, fue puesta fuera del campamento de Israel. Eso también habla de una... Y bueno, y ni hablar de Lot. Lot fue sacado fuera de Sodoma y Gomorra. No fue guarda, no dijo, bueno, cayó fuego por todos lados y a él lo dejaron ahí. Otra ilustración. O sea que puede ser, tenemos ejemplos bíblicos de ambas partes. Por eso digo, uno puede ser para Israel y otro puede ser ilustrado en la iglesia. El pueblo de Israel fue preservado. Entonces creemos que el fin de los tiempos va a ser un momento de mucha persecución y muchos ataques a la natural. Veremos prodigio y milagros. Va a ser la conversión, pero muchos negros, como así la iglesia gloriosa va a brillar en medio de sobre ti amanecerá la gloria del Señor. ¿Querés vivir la gloria de Dios? No pidas que escapar de los problemas, sino que Él se revele en medio de la tribulación que está pasando hoy. Yo no sé cuánta fe para atravesarlo. El objetivo no era construir el arca, era reconstruir el mundo. Por lo cual el arca era un medio de salvación, donde su familia entró ahí, construyó un elemento que el arca no fue arrebatada del cielo, el arca atravesó el diluvio hasta que Dios hizo una nueva tierra y comenzó de cero. Eso es lo que va a pasar ahora en los últimos tiempos. Pidamos al Señor ser preservados en Cristo, prediquemos el Evangelio, que tu familia entre al arca, que tus amigos entre al arca, que tu ciudad entre al arca, que es Cristo. Y Él nos preservará y nos usará para poner a otros dentro de esa preservación y atrás. Mateo 13, cuando tiene la parábola del sembrador, y después de que Jesús se la da a la multitud, se la explica a los discípulos cercanos. Y en la explicación le dice, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar, los arrojará en el horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, oiga. Lo que acá está diciendo es, cuando venga el fin, los que serán arrancados de la tierra, y es lo mismo que dicen en Mateo 24, los que serán quitados son los que no hicieron la voluntad del Padre, son los malvados, son los que no decidieron seguir a Dios. Esos son los que serán quitados. Muchos agarran también ese versículo, como en los días de Noé, muchos serán llevados, otros serán dejados. Sí, pero solo un paréntesis ahí. Dejemos esa pregunta acá en el aire. Los que están Presten atención a esto, que también vamos a hacer una observación. mirándonos hasta ahora, compañeras al lógica. ¿Qué te gustaría cuando venga el momento de crisis, cuando venga el momento de gran tribulación en la tierra? Que seas quitado y
llevado o que seas dejado. Entonces, hubo una película muy famosa, Dejados Atrás, como que los que quedaron fueron los que no tenían fe, los que no estaban en Cristo y tenían que sufrir. Y los que fueron llevados eran supuestamente fueron arrebatados y salieron y fueron a un cielo etéreo, no sé, a una efímero. nube. Ahora, amor, léelo eso, por favor, para que todos puedan, a partir de acá, cuando dice de los días de Noé. Acá, dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, Mateo 24 del 38 en adelante, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién se los llevó a todos? El diluvio. O sea, Claro. la tribulación. Claro, no los que estaban en el barquito preservados, eran los que estaban en la tierra. Entonces estarán dos en el campo. Uno será llevado, como en los días de Noé, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Entonces Mateo 13 está diciendo quiénes son llevados. La historia de Noé está diciendo quiénes son llevados. Son llevados los que no están en el reino del Padre. El Los verso malvados. 42 dice, por tanto, el conclusión es velen, porque no saben en qué día viene su Señor. O sea, manténganse despiertos. Bueno, la cuestión ahí es que está hablando precisamente de cuando el Señor Jesucristo ya vuelve a la tierra y ahí Él será tomado y será dejado. Tienen razón en que está haciendo alusión a que uno va a ser tomado para ser llevado a juicio, en el juicio de las naciones, y el otro será dejado para gozar de las bendiciones del milenio. Ahí sí, no está hablando del arrebatamiento. Ese pasaje y esa ilustración de los días de Noé no está hablando del arrebatamiento, está hablando del juicio de las naciones. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. No está hablando, es correcto. Ahí el contexto obviamente que habla que quien es llevado a juicio y quien es dejado para el milenio. Por consiguiente, eso no revoca, ni anula, ni contradice el arrebatamiento. Ténganse en alerta, con una vida de adoración, intercesión, santidad, pureza. El que Bueno. tiene la esperanza que el día se purifica a sí mismo. Y ahí termina el video. Básicamente quería como también dar la otra postura de cada punto que ellos le llaman por ahí mito. Hay que tener mucho cuidado por ahí con decir mito a lo que es una doctrina bíblica aceptada por la iglesia. Quizá en forma de postura, sí, pero no por eso mito. La inminencia del regreso de Cristo, el inminente regreso de Cristo no es un mito. Es una interpretación bíblica de quienes consideramos que el arrebatamiento es previa a la tribulación por una serie de interpretaciones que hacemos respecto al programa que Dios tiene para Israel y el programa que Dios tiene para la iglesia y que lo vemos interpretado en la Escritura. Entonces, llamar por ahí mito a eso es un tanto complicado. Pero bueno, espero que les sea de bendición. Si tienen alguna duda, pueden escribirme. Son temas complicados, no podemos resolverlo en una hora de video, 40 minutos de video. Pero estoy totalmente abierto a poder dialogar, porque mientras más preguntas y dudas surgen, más obligados nos vemos a estudiar y a tratar de conocer mejor los tiempos. Que Dios los bendiga.